soy el bartender de acá del lobby de Memory, acá en Estrella 2. Y será un placer darle esta entrevista a usted. Bueno, empecé mis prácticas aquí, como tal llevo 6 años, contando los años de práctica de la escuela. Pasé 4 años y esos 4 años, los 4 años consecutivos, pasé las prácticas acá. Y después de que me gradué ya comencé el trabajo como tal, como trabajador de aquí del hotel. Estudié en la escuela de mi pueblo, es una escuela de gastronomía que se desempeña en diferentes labores, diferentes especialidades como cocinero, camareras de piso, camareras de habitaciones, dependientes y otras cualidades más que se le inculcan a los muchachos que entran para acá, para la zona de turismo. Yo vengo de un pueblito que se llama Aguajay, pertenece a la provincia de Santi Espíritu, está a 1 hora y 30 minutos aquí. Y allí siempre he vivido ahí y no pienso todavía irme para más ninguna parte. La idea viene de hace rato. Mi papá, seguí los pasos de él porque mi papá trabaja acá también, es capitán allá en el lobby de Gran Memory. Y bueno, y siempre estaba ahí con él cada vez que me enseñaba fotos y me decía, mira, esto es lo que yo hago en mi trabajo. Y entonces por ahí fue entrando un poquito la idea y aquí estoy y me gusta mucho mi trabajo. Mucho. A ver, acá trae muchas cosas, pero para mí siempre lo más importante es tener una buena interacción con el cliente. Que el cliente se sienta cómodo, que le guste la bebida que yo le preparo. Si no le gusta, le digo, a ver, no te gustó esa, pero vamos a probar con otra. Para mí lo más importante es que el cliente se sienta a gusto, que se sienta en su casa, no se moleste. Y si se molesta, tratamos de resolver el problema. Sí, claro, que disfruten la juventud, pero sobre todo que siempre tengan una meta clara, tengan su trabajo, para que no tengan que depender tanto de su familia, de sus padres, y que puedan ayudarlo a la misma vez. Y que si les gusta esto, es una buena carrera, es un buen trabajo, se aprenden muchas cosas, conocen muchas personas, amistades nuevas, y nada. Pues nada, es un placer haberlo dado la entrevista.